Amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Ciberdiálogos. Gracias por estar con nosotros. Antes que nada, como hago generalmente, quiero agradecerles sus comentarios tan generosos, tan interesantes para nuestro trabajo. La charla de la semana pasada con Ricardo Anaya generó muchos comentarios y, bueno, quiero subrayarlo, es un gusto que así ocurra. No dejen de enviarnos sus preguntas, sus sugerencias, sus anotaciones a nuestras entrevistas. Es esa la manera como vamos a seguir mejorando en este trabajo que hacemos para ustedes semana a semana, donde la meta central es ofrecerles una perspectiva que ilumine el mundo en el que vivimos, un mundo pues que enfrenta una larga lista de amenazas, que está inmerso en un periodo de incertidumbre desde varias perspectivas, y nuestro trabajo es ofrecerles a ustedes conversaciones que iluminen este mundo. La del día de hoy tiene esa intención central. He invitado a Ciberdiálogos esta semana, una vez más, a Jorge Suárez Vélez. Jorge es para mí la voz más elocuente cuando se trata de interpretar la realidad económica mundial. Ya lo hemos tenido en Ciberdiálogos, ustedes lo conocen bien, también lo leen en el periódico Reforma, quizá conocen también su obra, una obra que se ha dedicado desde hace años a leer el panorama de la economía global, de la política mundial y tratar de entender hacia dónde caminamos, hacia dónde camina el mundo. La primera conversación que tuvimos con Jorge Suárez Vélez en esta nueva etapa de Ciberdiálogos fue para mí esclarecedora, reveladora, muy interesante, en aquel momento sobre todo sobre la realidad económica que enfrentaba México, las oportunidades, las amenazas, las dificultades que enfrentaba la economía mexicana. Hoy he invitado a Jorge Suárez Vélez para que nos ayude a entender esto que vivimos. Estamos grabando este podcast, Jorge Suárez Vélez y un servidor, este episodio de Ciberdiálogos el día 9 de abril. Y quiero aclararlo porque en los pocos días que faltan para que el episodio de Ciberdiálogos que ustedes están viendo aparezca, en esos pocos días todo puede cambiar. Pero el día de hoy conversé con Jorge Suárez Vélez sobre lo que enfrenta el mundo, la coyuntura en este miércoles. En este momento, el mundo está tratando de encontrarle un sentido a la política arancelaria salvaje, sin precedentes realmente, ya en esta versión, en esta guerra comercial abierta con China, recíproca además entre Estados Unidos y China, ya en este calibre, esta guerra comercial que ha comenzado directamente el gobierno de Estados Unidos por iniciativa propia no tiene un precedente. Y como tal, nos obliga a un análisis urgente. ¿De dónde viene esto que está haciendo Donald Trump? ¿Qué intención tiene? ¿Qué soluciones tiene? ¿Qué salidas tiene? ¿Qué implica para Estados Unidos? ¿Qué implica para Europa? ¿Qué implica para China? ¿Qué implica para México? ¿Qué implica para millones y millones de seres humanos alrededor del mundo que se están viendo afectados y que, si esta política se mantiene tal y como la vemos, y aquí lo hemos dicho en otras ocasiones, los aranceles no eran un asunto coyuntural, no era nada más una herramienta de negociación. Lo explicamos aquí, seguramente ustedes recuerdan hace algunas semanas. Los aranceles son parte de la concepción del trumpismo actual, de lo más profundo del trumpismo actual, la idea de que se puede y se debe regresar la manufactura a Estados Unidos, esta suerte de nueva versión del proteccionismo que arraiga, entre otras cosas, en esta política violentísima de aranceles, esta guerra comercial, este desmantelamiento del orden de libre comercio, el orden liberal que ha marcado el mundo desde hace ya, ¿qué será? 7, 8 décadas. Estamos en un momento de cambio brutal y vamos a tratar de entenderlo. Para empezar,
con Jorge Suárez Vélez en Ciberdiálogos. Jorge, qué gusto tenerte de nuevo con nosotros en Ciberdiálogos para tratar de entender lo que está ocurriendo. El día que grabamos esto, ya lo explicaba yo en la introducción, 9 de abril, el día comienza con el mundo básicamente colapsado. Donald Trump imponiendo aranceles inéditos a China, China respondiendo, los aranceles al resto del planeta manteniéndose, y de pronto, unos minutos antes de comenzar esta conversación que grabamos, insisto, el miércoles 9 de abril, Donald Trump anuncia pausa de 90 días para el mundo y aumento contra China. Es decir, parece que va directo contra China, pero ya nunca se sabe, ya no es posible saber qué está ocurriendo, Jorge. Y yo quiero comenzar con esa pregunta, así de vaga y de abstracta. ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado estos días, Jorge? A ver, León, creo que a ver si juntos acabamos armando el rompecabezas. Y creo que lo primero que tenemos que entender es que Trump es un presidente populista. Creo que uno de los problemas que hay cuando trata uno de descifrar a los populistas es que los partidarios de ellos siempre tratan de esgrimir razones complejísimas y estrategias súper barrocas para justificar por qué toman decisiones que parecen absurdas. Cuando creo que el gran error es pensar en este momento que Trump está jugando ajedrez cuando quizá en el mejor de los casos está jugando póker, pero probablemente corre el riesgo de que la mano que trae no sea tan buena como él cree que es, y de que si bien es el jugador con más fichas en la mesa, pues si las juega mal, en una de esas puede acabar perdiendo. Entonces, creo que esto es válido tanto para lo geopolítico como para lo económico. En lo geopolítico, creo que se lo están comiendo vivo jugadores con mucho más experiencia, como es el caso de Putin, que le dice, oye, pues tú déjame Ucrania y yo, vaya, vas a tener un premio Nobel de la Paz porque vas a haber podido resolver el conflicto en Ucrania y yo te voy a ayudar a que Irán no tenga armas nucleares y entonces Medio Oriente va a estar mucho más tranquilo. Vas a ser Entonces, como Obama. vas a ser como Obama. Y yo creo que también se ve como regresando a Yalta, ¿no? Donde, pues en aquel entonces eran Roosevelt, Stalin y Churchill. Ahora él se ve a la mesa con Putin y con Xi Jinping repartiéndose el mundo, ¿no? Pero ahí incluso también sobreestimando probablemente el poderío ruso, o sea, particularmente en términos económicos, es una economía bastante débil, pero él está dando un juego que inmerecido. Ahora, vamos a eso a lo económico. Él idealiza una época en Estados Unidos muy similar, de hecho, interesante a López Obrador, que idealizaba, digamos, estos años de desarrollo estabilizador, etcétera, cuando la realidad era radicalmente diferente en su mandato. Trump hace alusión muchas veces a la presencia de McKinley y dice, McKinley fue el último presidente de Estados Unidos en el siglo XIX. Y en efecto, la principal fuente de ingresos del gobierno de Estados Unidos eran aranceles, no existía impuesto sobre la renta. Sin embargo, en aquel momento la economía mundial estaba mucho más fragmentada, no había estas sofisticadísimas cadenas de suministro, no había estos niveles de intercambio global y por lo mismo también había altísimos niveles de pobreza en todo el mundo, dado que había cero integración entre países industrializados y países en desarrollo. Entonces, es una realidad radicalmente diferente. Y la otra parte que es muy diferente es que en aquel entonces el peso de Estados Unidos en la economía mundial era de 16% y es del 26%. Entonces, ahora, damos marcha fast forward, ¿no? Y nos encontramos con un mundo que, si lo vemos desde la perspectiva de Norteamérica, has desarrollado eficientísimas cadenas de suministro a lo largo de los últimos 30 años de integración, lo cual te ha permitido, entre otras cosas, que los precios de bienes duraderos se caigan en forma muy relevante. O sea, si tú ves estadísticas de cómo se han comportado en términos reales, pues quizá los precios de bienes duraderos han caído como 70% en los últimos 20 años. O sea, acuérdate lo que costaba una televisión de pantalla plana, acuérdate lo que pasaba, costaba un refrigerador, una licuadora. O sea, los precios han bajado y la calidad ha subido precisamente gracias a
esta globalización, este intercambio comercial y estas cadenas de suministro donde cada país hace el pedacito del proceso productivo que puede hacer mejor y con condiciones comparativas mejores al otro país. Entonces, por eso lo que estamos viendo es inusitado. O sea, dar marcha atrás es entre imposible y suicida, porque claramente el daño que acabarías haciéndole, por ejemplo, a los consumidores es enorme. Se habla mucho de los niveles de salarios de los trabajadores, y dices que si han subido mucho, poco, etcétera. De lo que se habla demasiado poco es del poder adquisitivo que se tiene con el mismo salario, gracias a cómo han caído los precios de muchos bienes. Entonces, perdón por alargarme demasiado, pero nada más introducir otro componente, que es que Trump tiene una obsesión con el déficit comercial y ve el déficit comercial como una muestra de debilidad, cuando es exactamente lo opuesto, es una muestra de fortaleza. ¿Por qué? Algo muy importante y que es difícil explicar y a veces corro el riesgo de aburrir hasta las lágrimas al que me escucha, ¿no? Pero tú mides todo el intercambio que tiene un país de monedas con otros países en lo que se llama la balanza de pagos. La balanza de pagos siempre está saldada entre sus dos lados, los dos lados de esta balanza. Una parte es la balanza de capitales. Esta lo que mide es toda la entrada, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, de recursos del resto del mundo que vienen a Estados Unidos a comprar terrenos, bienes raíces en general, empresas, bonos, a invertir en todo tipo de bienes. O sea, la entrada de recursos de Estados Unidos ahí es colosal. Cada vez que tú entras y quieres comprar un departamento en Los Ángeles, lo que tienes que hacer es demandar dólares para con unos dólares comprar el departamento, lo cual eleva entonces la evaluación del dólar. Estados Unidos tiene un dólar súper fuerte que se voltea y puede decir, a ver, tú pásame estos bienes que produces bien en todos tus países, tengo una moneda súper fuerte, términos de intercambio muy favorables y pues me hago de bienes con enormes ventajas. Claro, dado que tienes un superávit tan grande comercial, tu déficit en cuenta corriente, que es donde está la balanza comercial, pues siempre va a ser proporcional a tu superávit. Se balancean siempre las dos. Entonces, cuando Trump dice necesitamos un déficit comercial más pequeño, la única forma de alcanzarlo sería con un superávit en la balanza de capitales más chico, lo cual sería terrible para la economía de Estados Unidos. La otra parte que está ignorando es que solo mide intercambio de bienes. Si tú ves, por ejemplo, el intercambio con Europa, sí, claro, tiene Estados Unidos un déficit que debe andar por ahí de los 140,000 millones de dólares, pero tiene, ahora en la parte de servicios, tiene un superávit de 110,000 millones. ¿Por qué? ¿Qué compra Europa de servicios de Estados Unidos? Todo. Películas, música, servicios de consultoría, servicios legales, inversiones financieras, asesoría en inversiones financieras. Y ahí Estados Unidos tiene un superávit con el mundo. Lo que es absurdo es pensar, oye, ¿por qué no traemos manufacturas de regreso cuando los salarios que comanda Estados Unidos o los trabajadores de Estados Unidos por la parte de servicios son infinitamente superiores a los que obtendrían en manufacturas? Déjame explorar justamente los argumentos que de pronto uno lee para defender lo que ha hecho Donald Trump. Son muchos más los argumentos que critican lo que ha hecho Donald Trump con incluso alarma. Entre ellos, por cierto, muchos de personas que respaldaron de manera apasionada a Donald Trump y ha sido, pues llamémosle, muy singular el verlos en estos días implorarle en privado, aparentemente, y en público al presidente de Estados Unidos que dé marcha atrás a esta política. En efecto, hay quien insiste en que esta política arancelaria, esta suerte de guerra comercial universal, y digo suerte de porque en este momento, cuando estamos hablando, parece que va más contra China, pero nunca se sabe qué va a ocurrir en los siguientes 10 minutos. En este momento parece que es así. La apuesta es traer de vuelta la manufactura a Estados Unidos. Jorge, ¿esa apuesta tiene realmente sentido en el contexto económico que nos describes? Decía por ahí el secretario de Comercio Lotnick con mucho orgullo que en Estados Unidos se van a fabricar ahora los iPhones que se fabrican en China y que los estadounidenses, bueno, se van a dedicar a reparar robots y bueno, como si fuera realmente la gran meta de desarrollo a futuro de Estados Unidos. Traer de vuelta esa manufactura y muchas otras. Tiene sentido económico, social incluso. Tiene cero sentido. Deja empezar por la parte que tiene que ver con el empleo. Cuando
Están hablando de traer de regreso las manufacturas. Si un marciano llegara y viera a Estados Unidos, diría, ah, caray, pues seguro estos señores han de tener unas colas de desempleados interminables de gente que está desesperada por tener algún empleo y por eso lo hacen. El problema es que la situación de Estados Unidos es exactamente la inversa. El gran problema que ha tenido Estados Unidos en los últimos años es escasez de trabajadores. Eh, Eso se agudizó muy fuertemente durante la pandemia. Si esto le agregas que ellos están pensando hacer deportaciones masivas, en Estados Unidos empezamos a ver fuertes problemas, por ejemplo, el sector de la construcción, predominantemente donde tienes trabajadores indocumentados en el sector, y va a empezar cuando venga la época de siembra y después vendrá la cosecha. Predominantemente los trabajadores agrícolas también son inmigrantes y típicamente indocumentados. Si Y la sigues con lista es esta larga en amenaza, industrias. La lista es claro, y larga. la lista es larga. Entonces, por ese lado tiene cero sentido. La otra parte es las características de los trabajadores de Estados Unidos. No quieren estar en manufacturas. ¿Por qué? Porque les van a pagar siempre mejor en la parte de servicios. ¿En qué se refleja esto? Foxconn, por ejemplo, que es la empresa que hace muchos de estos, como los iPhones que mencionabas, eh, desde el primer mandato de Trump, Trump trató de que abrieran una fábrica en Estados Unidos, si mal no recuerdo, en Wisconsin. Esa fábrica sigue sin tener un solo trabajador, simplemente no han logrado arrancar. En el mismo periodo, la fábrica similar en México debe andar por ahí de los 30,000 trabajadores y la fábrica original en China debe seguir con alrededor de 200,000 trabajadores. Es muy difícil tener acceso a eso. Siguiente faltante ahí es la parte que tiene que ver con ingeniería. Si nosotros vemos, cuando la gente en México o en Estados Unidos criticando a México dice, no, es que en México pues, la mano de obra es casi esclavitud, es muy barata. Muchas de estas empresas no se vienen a México porque sea barata. El tema es que es barata en relación a lo que produce. Es decir, tienes una fuerza laboral razonablemente sofisticada que sí cobra menos que lo que cobraría alguien similar en Estados Unidos, pero el otro lo que tienes acceso es a ingenieros. Alguien que tenía una industria en México me decía, oye, la octava maravilla en México son los ingenieros, pero no los del TEC de Monterrey, los del Poli. O sea, es gente muy chambeadora, muy ambiciosa, en el mejor sentido de la palabra, muy fácil de entrenar y tenemos un enorme acceso que ese en Estados Unidos no lo tienen. Per cápita en México, la última vez que vi la cifra, que fue hace algo de tiempo, se graduaban más o menos 3 ingenieros por uno que se graduaba en Estados Unidos. Y algo que me dicen es que incluso ahora en Estados Unidos encuentras más ingenieras que ingenieros, por un motivo hay dificultades para que hombres le estén entrando a esa profesión. Entonces, por todos lados no tiene sentido. Y la última parte, y perdón por la respuesta tan larga, pero hace 200 años, David Ricardo, un economista muy importante, hizo un estudio sobre ventajas competitivas o comparativas, se les llamaba. ¿A qué se refería esto? El ejemplo que él daba es, si tú tienes dos países y cada uno de estos dos países es enormemente eficiente produciendo un producto y el producto que hacen con eficiencia se lo intercambian, los dos salen ganando. Van a poder comprar más del producto que el otro hace con eficiencia porque están vendiendo el producto de ellos en muy buenas condiciones. Eso es siempre superior a que un solo país produjera las dos cosas con mayor ineficiencia. Esto es algo que Trump está ignorando. Es decir, muchos de o sea, él cree que no hay que tener déficits comerciales, pero en muchas ocasiones tienes déficit con países que tienen claras ventajas comparativas para los productos que tú importas, a veces incluso geográficas. Le acaban de imponer aranceles enormes, por ejemplo, a países que producen plátano que Estados Unidos importa. Estados Unidos no puede producir plátano porque no tiene el clima. Entonces, es absurdo, digamos, que a todo mundo le quieras poner aranceles sin considerar que hay veces que te conviene mucho importar de lo que el otro se ve. Otro argumento que uno escucha en estos tiempos es, digamos, el argumento al que podríamos bautizar como, rescatando una de tus frases hace unos minutos, Trump el ajedrecista. Este hombre que está haciendo una suerte de gran estrategia, una carambola de tres bandas, para, en una maniobra valiente que él y solamente un grupo alrededor suyo entienden,
osada, una maniobra de política monetaria para reestructurar la deuda estadounidense, una terapia de shock a corto plazo. Habrá dolor, pero a largo plazo Estados Unidos se verá revitalizado y quedará claro que esto que estamos viendo, pues sí, dolerá, pero a largo plazo implicará una reestructura y una renovación de la estructura económica estadounidense. ¿Qué opinas de esa teoría, de Trump el gran ajedrecista? Me acabas de dar el mejor ejemplo de lo que yo decía antes. O sea, obsesión de sus partidarios por querer pensar que es imposible que haya hecho una medida tan profundamente absurda. Tiene que haber algún propósito infinitamente más sofisticado que los mortales no entendemos. Eso es absolutamente no es cierto. O sea, y deja decir por qué en este caso en particular es tan absurdo. Más o menos esa estrategia sería el equivalente a que tú le recomiendes a alguien bajar de peso cortándose una pierna. O sea, sí, claro que va a bajar de peso en friega, nada más que luego la pierna le va a hacer muchísima falta, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Estados Unidos, dada esta amenaza arancelaria de Trump, los mercados de Estados Unidos desde que se anunció han perdido algo así como entre 6 y 7 millones de dólares de valor. La implicación de eso es profundísima. Por un lado, implica que, por ejemplo, las acciones de las empresas que ellos pueden utilizar como colateral para crédito, pues de repente tienes mucho menos acceso a crédito gracias a eso. Eso implica que las cuentas de ahorro de muchos de los estadounidenses, pues al reducirse tanto, van a empezar a consumir menos y van a afectar, digamos, a toda la economía con esto. Las cifras de crecimiento esperado para Estados Unidos antes de los aranceles estaban en 2% al año y ahora hay 50% de probabilidad de que tengas crecimiento negativo este año. Además de que la inflación está empezando a bajar, lo cual permite que las tasas de interés puedan reducirse en forma natural y ahora estaban abajito del 3% y los pronósticos para el año son de 4%. Y por si fuera poco, hay dos cosas muy importantes. Una, si tú analizas cómo se comportó el dólar después del anuncio de aranceles, la lógica hubiera sido que ante el anuncio el dólar debió haberse fortalecido, dado que vas a importar menos, lo cual implica que vas a tener que vender menos dólares para comprar otras divisas, ¿sí? Pero el dólar se debilitó contra el euro, contra el yen, contra la libra. ¿Por qué? Porque probablemente lo que el mercado percibe es que Estados Unidos pierde atractivo como destino de inversión, se percibe como un país más volátil en términos de políticas públicas, donde nadie esperaba que Estados Unidos tomara este tipo de decisiones con tanta ligereza y donde por el otro lado, al tener menos crecimiento económico, te vuelves menos atractivo también sujeto de crédito. Entonces, en esa teoría tan absurda que muchos están compartiendo Defendiendo, o planteando. defendiendo, te dicen, a ver, es que la Reserva Federal entonces va a bajar tasas porque hay una recesión. Esa parte es cierta, si hay una recesión, la Reserva Federal baja tasas, pero eso no garantiza que nadie venga a comprar tu deuda. Es decir, puedes bajarla, o sea, vamos a pensar que tenías una tasa que estaba aquí y por encima de la tasa de referencia el gobierno de Estados Unidos requería un premio de X tamaño. Si la tasa baja, pero el premio sube, dado que se te percibe como más riesgo, de nada te sirvió la baja para reestructurar tu deuda. Y en este momento, ¿cuáles son las señales que tenemos en esta ecuación que planteas? Y déjame sumar un elemento más que es para mí llamativo. Casi inmediatamente en estos últimos días, cuando comenzó esto, inmediatamente Donald Trump empezó a presionar muy a su manera, llamándolo por su primer nombre, de manera muy poco educada y demás, a Jerome Powell y a la Reserva Federal para que bajara las tasas, como sugieres. Y sin embargo está este otro lado de lo que podría ocurrir que nos explicas. En este momento, tal y como están las cosas, diríamos en términos económicos, de las pocas cosas que me acuerdo de mis clases de economía en la licenciatura, Jorge, ceteris paribus, es decir, todas las cosas manteniéndose como están en este momento, eh, las señales que ves favorecen más bien a el riesgo que a una lectura más positiva de esta jugada de deprimir la economía estadounidense para obligar a la Reserva Federal a bajar las tasas. ¿Ves más riesgo que señales de validación de esa estrategia?
Sin duda veo más riesgo y lo veo en dos sentidos. Uno, por lo que te acabo de decir, es decir, o sea, se ha deteriorado la imagen de Estados Unidos y su atractivo como destino de inversión. Segundo, lo que estamos viendo es que las tasas de interés, por ejemplo, de bonos de baja calidad crediticia de empresas, eh, se elevaron en 200, bueno, en 2 puntos porcentuales. Eso es inusitadísimo. ¿Por qué? Porque lo que de repente dices, ah, caray, en esta condición tendrán las empresas probabilidad de repago de la deuda que no tiene ninguna garantía específica, digamos, terrible. Pero por el otro lado, también hay que considerar, o sea, la Reserva Federal tiene dos variables en mente cuando está moviendo tasas de interés. Una, en efecto, es que eh, si ves una recesión y tú bajas la tasa, pues ayudas a estimular un poco la economía y paliar un poco el daño de la recesión. Pero por el otro lado, te acabo de decir también que ahora el estimado de inflación por el año ya anda en 4%. La Entonces, inflación. aquí la inflación, entonces, pues ¿qué tanto puedes bajar la tasa? En una de esas la tienes que acabar, de hecho, subiendo para que en términos reales, aquel que va a querer venir a comprar tu deuda, pues siga teniendo algún premio. Entonces, por eso te digo que sería absolutamente contraproducente la tontería de haber creado una crisis de esta magnitud porque quieres renegociar la deuda. Es un absurdo total. O sea, no sé quién se le ocurrió eso. Ahora, Jorge, si estos aranceles terminan siendo la nueva norma y estamos en un mundo nuevo, ¿qué, qué mundo está ahí detrás de esa puerta? Y todavía lo pongo, digamos, como una pregunta porque dentro de la propia administración Trump hay voces que sugieren que esto es una estrategia para revitalizar el libre comercio y que el mundo entre en una nueva etapa digamos, gloriosa desde esta presión para que todo el mundo baje la guardia, no haya aranceles y haya un flujo más equitativo, digamos, de bienes. Pero por otro lado están las voces de los radicales como Lotnick y como Navarro que insisten en lo contrario dentro de la Casa Blanca, que esto es una apuesta, como ya describíamos, de esta suerte de neoproteccionismo radical para traer de vuelta a Estados Unidos la manufactura y cerrar absolutamente todo y concentrarse en la economía de manera interna. Pero bueno, si estos aranceles, Jorge, terminan siendo la nueva norma y estamos en un mundo nuevo de una u otra manera, ¿cómo va a ser la vida del consumidor, del pequeño empresario, del mediano empresario que también contaba con estas cadenas de suministro? Años oscuros. Sin duda y en muchos sentidos. El primero es que tú recuerdas que el proteccionismo, o bueno, los aranceles, que son una medida proteccionista, es una excelente forma de proteger al ineficiente, es decir, acabas haciéndolo afectando al consumidor. El consumidor ya deja de tener acceso al mejor producto posible, al mejor precio posible, porque tendría que pagar un sobreprecio por el mejor, entonces el local está protegido. Hay un excelente ejemplo aquí. Hace algunos años, por alguna disputa comercial, y no me acuerdo cuál era, se le puso un impuesto especial a las importaciones de pick-ups y de este tipo de camión a Estados Unidos, que protegió a la producción local. Y eso explica que Estados Unidos ha producido pésimos pick-ups durante todos estos años, que no serían competitivos con el resto del mundo, consumen demasiado combustible, son relativamente caras. O sea, al haber evitado que hubiera competencia, el gran perdedor fue el consumidor local. Ahora, el otro tema tiene que ver con desarrollo de regiones en el mundo. O sea, al haber tú abierto tanto el libre comercio, eso permitió, por ejemplo, un desarrollo muy considerable del sudeste asiático, que se ha vuelto un gran motor de vitalidad económica, pero también de consumo para el resto del mundo. Entonces, en la medida en que tú golpeas estos países, pues lo que vas a tener son regiones que van a quedarse muy atrás debido a que pues este proteccionismo les va a afectar fuertemente. Ahora, la última parte de este juego nos debería invitar a pensar si lo que vamos a ver es ese fortalecimiento al que tú hiciste referencia del comercio global, pero que ese crecimiento se dé a pesar de Estados Unidos y alrededor de Estados Unidos. A pesar de ser 26% de la economía mundial, Estados Unidos no es un país que sea un gran exportador e importador en términos relativos al tamaño de su economía, porque tiene un mercado local muy fuerte.
Entonces Trump se está jugando también, a pesar de que Estados Unidos es el gigante que es, el riesgo de marginar a ese país tan poderoso, a ese gigante en el escenario económico mundial, de alguna manera moverlo hacia los márgenes. Lo que han dicho algunas voces inteligentes es decir, a ver, este sí es el momento de reformar la Organización Mundial de Comercio, de tratar de hacer infinitamente más eficiente el comercio entre los países, haga lo que haga Estados Unidos, reducir barreras tanto arancelarias como no arancelarias y generar dinamismo para que el comercio crezca y que simplemente pues, lo hagamos alrededor, o sea, dándole la vuelta a Estados Unidos y que Estados Unidos haga lo que ellos quieren hacer y pues, a tener algún impacto o no. El otro razonamiento que hizo una de las líderes europeas, no me acuerdo quién de ellas, pero que era mujer, dijo, en inglés dijo, let's call the bluff of Trump. O sea, porque lo que Trump está diciendo es que él pone tarifas por reciprocidad, porque no tratan bien a Estados Unidos, que eso sí es ahorita le entramos por un segundo, no tiene absolutamente nada que ver con reciprocidad lo que hizo. Pero si es por reciprocidad, qué bien, señor Trump, estoy de acuerdo con usted, bajemos todos las tarifas a los aranceles a cero. Entonces ya no hay necesidad de ninguna medida recíproca. Entonces lo que dicen es, Trump jamás le va a entrar a eso porque él lo que quisiera es recaudar a partir de esas tarifas. O sea, la tarifa al final del día es un impuesto al consumo, León, es una especie de IVA. Ahora, lo que es absurdo aquí es que en vez de poner lo que yo pensé que iba a ser es un arancel, digamos, de 10% para todas las importaciones parejo, ¿no? En el momento que tienes aranceles por todos los tamaños y en todos los niveles, eso se vuelve una pesadilla, porque entonces cuando tú importas algo o lo tienes que exportar algo, tienes que andar viendo qué parte de lo que estás armando tiene qué tarifa, o sea, se vuelve un dolor de cabeza. Por eso la Organización Mundial de Comercio hizo estos aranceles de nación más favorecida. Todos parejos, 2,5%, súper fácil de administrar, ya sabes con qué estás jugando. Esto es un cambio radical, ¿no? El que están haciendo, que va en detrimento, obviamente, del comercio internacional, pero podría darse lo que estás diciendo. Y lo otro muy importante es, recientemente China ha firmado 8 tratados comerciales. Así que claramente quieren irse a sustituir, digamos, en eso a Estados Unidos. Me das pie de manera perfecta para mi siguiente pregunta. Tú, Jorge, has estudiado desde hace mucho tiempo China y yo te he leído en los últimos años reflexionar sobre el estado real de la economía china, la fragilidad de la economía china y también sus fortalezas, evidentemente. En el momento en que grabamos este podcast, no me canso de repetirlo, dada la volatilidad del momento, parece ser que el principal objetivo de Trump es China. Esta guerra comercial es entre China y Estados Unidos y el planeta, pero China y Estados Unidos en este momento. ¿Qué tan vulnerable ves a la economía china en esta guerra comercial? ¿Están bien preparados para llevar esta batalla que aparentemente llegará, dicen los chinos, hasta el final? ¿O tienen menos cartas de las que dicen tener, utilizando, digamos, esta suerte de metáfora tan singular de apostador que le gusta tanto a Donald Trump? ¿Tienes las cartas, no las tienes? ¿China tiene cartas? Sí, tiene, y es interesante porque, por un lado, poniendo las cosas en perspectiva, las exportaciones totales de Estados Unidos son más o menos 11% de su PIB. Para China son 21% del PIB, es decir, como decía, un arancel le duele a China el doble que a Estados Unidos. Y China tiene hoy también una preocupación singular, que es que tienen que reemplazar la baja demanda que tiene, el bajo gasto en consumo que tiene su población, dadas condiciones demográficas, y, o sea, el envejecimiento de la población, el hecho que no hay una red social de protección, digamos, un viejito chino sabe que pues, para su salud necesita lo que tiene guardado, ¿no? Entonces, eso hace que consuman poco. Entonces, ahora, dado eso, ¿no? Claro que les duele. Ahora, a diferencia, bueno, otra consideración importante, está hablando de una confrontación entre dos hombres fuertes, ¿eh? O sea, ninguno de los dos puede dar su brazo a torcer porque políticamente adentro les va a costar mucho. Aunque no es lo mismo, por más que Donald Trump anhelara ser el presidente de un país no democrático y ser el emperador, no es lo mismo gobernar una democracia que tiene elecciones en un año y medio a ser el señor Xi Jinping, que encabeza un país en donde
pues lo que dice él se hace, básicamente. No, y donde los controles de los medios son más eficientes, etcétera, sin duda. Ahora, habiendo dicho eso, la otra diferencia es que la característica de las políticas públicas chinas es que sí son mucho más dados a jugar ajedrez que póker. Es decir, cómo ha ido reaccionando China a esto? ¿Y dónde está la fortaleza de sus cartas? Primero, lo primero que hicieron es responder a los primeros aranceles. Ya ves que ha habido cuatro diferentes niveles de aranceles que se les han impuesto. El penúltimo respondieron con aranceles estratégicos, pero no generalizados. Y pusieron aranceles a carne de res, a pollo, a soya, pensando más en aranceles que le dolieran más a distritos republicanos y que tuvieran más impacto político. Ahora, en el siguiente tramo, ¿qué es lo que están amenazando con hacer? Dentro de esta carta fuerte, las que trae en la mano China, es que ellos han estado tomando control de la producción de tierras raras y de metales estratégicos en el mundo. Lo han hecho en África, lo han hecho en un montón de regiones. Y muchos de estos insumos son relativamente pequeños, digamos, dentro de toda la cadena productiva, pero sin este paras a toda la cadena productiva, a pesar de que sea pequeño. Recuerda, por ejemplo, lo que pasó, no me acuerdo cuál era el mineral que en Ucrania empezó a escasear alrededor de la invasión de Rusia, y eso paró, por ejemplo, la producción de chips, porque ese mineral se usaba para los procesos litográficos de los chips. Pararon todas las cadenas de suministro por la falta de este mineral ucraniano. Entonces, esto es similar. Lo que está diciendo China es, voy a prohibir la exportación de estos a Estados Unidos. Se tiene que dar caso por caso y yo tengo que autorizar y darle permiso a cada empresa que esté recibiendo estos insumos de China. Eso, o sea, no es instantáneo el daño. Muchas empresas seguramente tienen inventarios de sus minerales, pero a la larga lo que acaba pasando es que una vez que ves que se te está acabando el mineral y dices, voy a tener que cerrar la fábrica. Entonces ahí pueden meter enorme presión. O sea, China va a seguir haciendo este tipo de juegos que seguramente ellos sí llevan un buen rato reflexionando en por dónde pueden hacer esa presión. Entonces ahí sería de pronóstico reservado cómo termina esto, donde el desenlace va a tener que ser uno, donde ambos países canten victoria, ¿no? Y que políticamente puedan hacer uso de esa victoria internamente. Y además, Jorge, hay este otro factor que es el papel que tiene China con la deuda estadounidense y cómo pueden utilizar, digamos, ese, no sé si llamarle alfil o esa reina incluso en ese tablero de ajedrez. ¿Cómo funciona eso? Es una pregunta complicada. Por un lado, eso es cierto. Son el segundo poseedor más grande, digamos, de deuda pública emitida por Estados Unidos. El primero es Japón. Y pueden, al salir a vender, poner presión tanto sobre tasas de interés como sobre tipo de cambio, o sea, sobre la fortaleza del dólar. Habiendo dicho eso, el único ejemplo que se me ocurre es uno de los libros que escribí, lo usaba esto como ejemplo, lo que decía es, tampoco es tan fácil que lo hagan. ¿Por qué? Yo ponía el ejemplo. Imagínate tú que al centro de la Ciudad de México entra un tráiler de estos enormes, ¿no? De no sé cuántas ruedas tienen, los llantas, ¿no? 16. Y el criterio es, oye, me lo voy a estacionar donde me cueste más barato. Oye, pues no, porque la verdad, en el centro de la Ciudad de México, pues igual acaba yendo por ahí un estacionamiento donde quepa, pero en la gran mayoría seguro no cabe. Ese es el símil, es decir, es de tal magnitud, digamos, la liquidez que tiene el gobierno chino, que tampoco es como que la pueda fácilmente acomodar en cualquier lado. Y evidentemente ahí los mercados financieros de Estados Unidos son los que son los por mucho los más profundos del mundo. Entonces ahora, pero hay, o sea, tampoco necesita sacarla toda, ¿me explico? O sea, con que saque un cacho, ¿no? Les puede generar problemas, particularmente si hacen un buen timing de qué momento duele más que lo hagan. Entonces, sí, esa puede acabar siendo otra de las cartas. Y por último, quiero preguntarte sobre México. Hay quien dice que en este round, en donde todo el mundo se ha subido en el cuadrilátero, México no salió tan mal librado porque de los golpes recibió pocos y otros, que son sus competidores, recibieron muchos. China, sin duda alguna, antes que ningún otro. Todo este escenario tan complejo beneficia a México. ¿Qué tendría que hacer el gobierno mexicano para aprovechar, digamos, lo que está pasando, Jorge?
En términos absolutos, sin duda no nos beneficia. En términos relativos, marginalmente puede beneficiar. Deja explicar por qué. Creo que, deja ponerte un ejemplo de cómo ocurría antes. O sea, tú tenías todo lo que en la exportación de México pasaba, cumplía, digamos, con contenidos regionales, etcétera, para ser parte del TEMEC, no tenía arancel. Muchas entidades en México decían, ¿sabes qué? Dijo, es que para que yo tenga todos los insumos que sean norteamericanos, pues es muy complicado. Igual, y esto sí lo traigo de Vietnam o de China o de no sé dónde, aunque eso haga que yo tenga que pagar el arancel de nación más favorecida, que era el 2,5%. Entonces, me sale mejor aunque tenga que pagar algún arancel. Ahora, con las condiciones actuales, ese 2,5 se volvió 25. Entonces, ahí ya no puedes hacerlo. Entonces, te metió enorme presión en cómo reorganizas tus cadenas de suministro. Entonces, esto es muy mala noticia en general para México. La mitad de nuestras exportaciones pasan por esta regla. Eh, la, la otra parte de esto tiene que ver con, por ejemplo, el hecho que le pongas un arancel muy alto a Vietnam, que se había vuelto uno de los grandes beneficiarios de este nearshoring que no estaba llegando a México. Entonces, en la medida en que de repente productores tengan aranceles tan altos o, por ejemplo, Apple, producción de sus electrónicos, digamos, entre China, Vietnam, pero era más bien por ahí andaba toda, pues de repente con estos aranceles te paran de cabeza. Entonces tienen que encontrar cómo carambas hacerle para tratar de meter o generar producto que no sea sujeto a aranceles. Eso nos podría acabar beneficiando. ¿Por qué digo marginalmente y no vamos a recibir una horda de inversión como la gente se imagina a veces el tema del nearshoring? Porque hemos hecho muchas cosas mal. Lo que hemos hecho muy mal, por ejemplo, de entrada es la reforma judicial. O sea, la reforma judicial le quita recurso legal a empresas que de repente pudieran no estar siendo bien tratadas en México. De repente tienes todo este tema de inseguridad donde pues la carga en las carreteras tiene que llevar policía y demás porque te la roban, donde de repente algunos de tus proveedores, quizá a los grandes no les pasa, pero si te trajiste a tus proveedores para poner una fábrica en México, pues de repente van a reclamar porque les llegaron a cobrar piso, porque decidió el gobierno de México meterle 300,000 millones de pesos a Pemex, ¿no? En vez de con ese dinero invertir en infraestructura que incremente nuestra competitividad, porque invertiste en puertos o en carreteras o en acceso ubicuo a Internet o un montón de cosas que te harían más competitivo, porque cancelaste un aeropuerto que era indispensable para esas mismas cadenas de suministro, porque al acortarse las cadenas de suministro, la carga depende cada vez más de transporte aéreo. No tienes cómo hacerlo. Le has bajado la inversión a educación, lo cual va a hacer que a la larga cada vez sea más difícil encontrar trabajadores internacionalmente competitivos. Es decir, México tiene que ponerse las pilas y tiene que hacer hoy absolutamente lo que sea para incrementar su competitividad y dejar de lado temas de dogma ideológico. Entonces, abrirse a asociaciones público-privadas, abrir totalmente el sector energético de inversión privada, voltear totalmente la estrategia de Pemex, regresar a enfocarla no en refinación, sino en extracción y hacerlo con recursos privados, no públicos, regresando a que el privado que invierta si encuentra me da una regalía, pero el riesgo es de él, no tiene el gobierno que está poniendo ese capital. O sea, cosas que son evidentes y increíble que no se estén haciendo, pero tenemos que regresar a esto si queremos poder aprovechar en algo esto que está ocurriendo. Jorge, te agradezco mucho. Me quedo con la esperanza de que dentro de 4 días, 5 días, nuestra conversación, que como siempre contigo es tan esclarecedora, no haya perdido vigencia y Donald Trump haya decidido que ahora es el libre comercio para todos y, en fin, es un mundo de verdad. Me quedo con una frase que me da vueltas en la cabeza, que tiene que ver con esto que decías en México y también con Estados Unidos, porque de verdad sin certeza, sin certidumbre, pues no hay fortaleza, no hay crecimiento y esto es lo que quizá Donald Trump no entiende. En fin, qué momento estamos viviendo. El único Gracias tema, por tu León, es que tiempo. si pierde vigencia la conversación, pues no te va a quedar de otra más que volvamos a platicar, así que yo salgo ganando. Pues aquí nos vemos la próxima semana. Yo feliz de hacer ciberdiálogos todas las semanas contigo. Jorge, gracias. Un abrazo. Gracias amigos por escuchar mi conversación con Jorge Suárez Vélez del día de hoy en Ciberdiálogos. Espero que lo que platicamos siga siendo
plenamente relevante dentro de unos días cuando este episodio aparezca. Insisto, lo grabamos el miércoles 9 de abril. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué mundo nos espera el día 14 de abril? Esa es la incertidumbre en la que nos ha inmerso a todos Donald Trump. Las elecciones tienen consecuencias y esas consecuencias las están conociendo primero aquellos que respaldaron a Donald Trump en su momento, pensando que no haría lo que avisó que iba a hacer. Creo que queda claro que en esto y en otros temas Trump hace y va a hacer lo que dijo que iba a hacer. Ojalá algún día, votantes de menor o mayor información, empresarios, consultores, activistas, líderes políticos, todos esos distintos actores en una sociedad comprendan que las elecciones tienen consecuencias y que en estos tiempos más que ningún otro se necesita ejercer la razón a la hora de votar, no la víscera, no ceder al anzuelo de temas que son en el fondo menores, cuando lo que está en juego es el futuro de la democracia, de la estabilidad económica, en fin. Ojalá, de un lado o del otro, que el destino del voto sea el que sea, pero que se ejerza siempre desde la razón, no desde la víscera ni desde el corazón. Gracias por estar con nosotros en Ciberdiálogos. Por cierto, la próxima semana no tendremos ciberdiálogo, vamos a descansar, todo el equipo de Ciberdiálogos va a descansar por Semana Santa, así que bueno, nos vemos aquí en un par de semanas. Mientras tanto, por favor, no dejen de comunicarse con nosotros en redes sociales, de suscribirse a Letras Libres, de respaldar lo que hacemos. De verdad lo apoyamos, de verdad más bien lo apoyamos, sí, apoyamos que nos apoyen y apreciamos mucho ese respaldo. Amigos, gracias. Gracias, hasta la próxima. Descansen, cuídense mucho.